¿Cómo, cómo es que ayer les explicaba, y ya está el video arriba en el canal, que el tema de Lagos de Moreno, la desaparición de estos 5 jóvenes, se hace tan viral? Es más, voy a regresarme todavía un poco más, porque esto no es la primera vez que lo vemos. Me acuerdo muchísimo del caso de Norberto Ronquillo, que se da en 2019, donde secuestran y asesinan a un joven. Y es un caso que mediáticamente tuvo muchos reflectores. Y lo que se nos hacía curioso, o al menos a mí se me hacía curioso, es que mientras estaba el caso Norberto Ronquillo, a la par se habían dado otros secuestros y otros asesinatos en México. Y esos no tuvieron eco. Caso similar, no lo voy a comparar porque las diferencias son muy claras, pero muchos de ustedes nos preguntaban a veces, Meme, ¿por qué se hace viral o por qué se hizo viral el caso de Devani en Nuevo León y no otros 10 feminicidios que ocurrieron en México? Yo lo que les dije en el caso de Devani, que ocurrió igual con el de María Fernanda en Morelos, es que lo que ahí los detona como virales es que la ineptitud de las fiscalías no se pudo ni ocultar, vaya, ni siquiera disimular. No se pudo, no había manera. Hace un par de días se da otro feminicidio, que fue el de Mariana Milagros o Montserrat Milagros en Guanajuato, que lo hicieron viral por el video, por el morbo. Un video explícito en el que se ve el momento en el que la atacan. Y eso nos tiene que llevar a analizar en qué punto la denuncia se convirtió en un show. ¿En qué momento la tragedia se convirtió en un espectáculo? ¿En qué momento los medios convirtieron, convirtieron su vocación de alzar la voz y de darle voz a las víctimas y de hacer denuncias en una estrategia política y de marketing? Ese es mi pleito. Ese es el pleito que yo claramente estoy viendo. Ese es mi pleito con todo esto. Lo que pasa con el tema de Lagos de Moreno, ayer lo explicábamos y me aventé una explicación de qué es lo que pasó paso a paso con estos jóvenes, con la lamentable desaparición de los jóvenes. Les dije que incluso no iba a poner el video por lo explícito que era y lo gráfico que había sido, pero les puse los 17 minutos de la rueda de prensa de la Fiscalía de Morelos, digo, de Jalisco. Y algo que decía Eddie es, más acción y menos discurso. Es exactamente mi punto. Muchos de ustedes reconocían que los 17 minutos de rueda de prensa de la Fiscalía de Morelos eran pura retórica, pura me lavo las manos y yo no tuve la culpa, fue TT. Y lo que hoy estamos viendo no se aleja de eso. El día de hoy, en la mañanera de este miércoles 16 de agosto, pues el presidente habló de muchos temas, y al final de la conferencia, que esto fue lo que acaparó los medios de comunicación, al final de la conferencia de prensa, le gritan al presidente en el salón tesorería, sí, o sea, le empiezan a gritar y los jóvenes de Lagos de Moreno. Les voy a poner este momento de la mañanera, que eso es lo que nosotros escuchamos, eso es lo que los que no asistimos a la rueda de prensa vimos que pasó. Eso es lo que nosotros vimos que pasó en la conferencia de prensa. Esa fue la versión con la que nosotros nos quedábamos. Y tristemente, esa fue la versión con la que los medios de comunicación hicieron su agosto. Le empiezan a y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que solamente sacan este último fragmento de la mañanera, después de que el presidente, o sea, cuando ya se está despidiendo, después de que pone esta canción, que ya sabemos cómo es que pone la canción el presidente, y es ahí cuando los medios de comunicación le empiezan a gritar. Como alguien que ha ido a las mañaneras, esto, esto es cosa de todos los días. Cuando acaba la conferencia, todos le empiezan a gritar. Quiero que ustedes vean el único momento de la conferencia de 2 horas con 19 minutos y 5 segundos que se hizo viral y que se convirtió en nota
por el tema de Lagos de Moreno. Quiero que ustedes lo escuchen y lo vean. Bueno, ya. Eugenia también. Ah, sí. Vámonos a desayunar, ya. Están aquí unos compañeros de Argentina. Si vienen mañana le damos posibilidad. Sí, mañana sí estás aquí. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo me voy? Ah, sí. No, entonces ven mañana. Ayer me decía un amigo, decía su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo por acá, por el otro, que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200. Bueno, adiós. A todos los trabajadores, periodistas, fotógrafos, a la gente de los talleres y a los directivos. Eso fue lo que se hizo noticia. Que en los últimos segundos de la mañanera, el presidente le hicieron entre la bulla, le preguntan lo de Lagos de Moreno, yo lo escuché 2 veces y de alguna manera yo no puedo asegurar, y esto lo voy a decir muy neta, y quiero que me pongan mucha atención porque luego no falta el que escucha medias, ¿eh? Ojo, yo no puedo asegurar que el presidente haya escuchado lo de Lagos de Moreno, no lo puedo asegurar. No estuve ahí, yo no puedo asegurar que lo haya escuchado. Que sé cómo funcionan las mañaneras, claro que sé cómo funcionan, y que sé que hay muchas veces que le gritan y no escucha. Eso sí lo sé, he estado ahí, le han gritado 1000 cosas y no ha respondido porque no ha escuchado y neta no ha escuchado. Yo no sé, el presidente, este chiste de que si escuchaba o no escuchaba, a qué lo amerita, no sé, yo no estuve ahí, yo no sé a qué de todo lo que le gritaron lo dijo, porque no solamente le gritaron Lagos de Moreno se lo gritaron 2 veces. De ahí en fuera se escuchó una de bulla que yo no logro ni siquiera con los micrófonos que ahí tienen identificar. Yo no puedo asegurar que haya escuchado o no haya escuchado el tema. Y tampoco puedo asegurar que el chiste de yo oigo, no oigo, lo haya dicho por el tema de Lagos de Moreno. No lo puedo asegurar. Lo que pasa con los medios es que extraen esta parte y cada quien tiene versiones distintas. Hay un segundo video que es otra versión de esta última parte cuando felicita a Diario Basta, que la sube Diario Basta. Y es una parte que ya se escucha, digamos, sin la bulla, sin los micrófonos y demás, y que viene grabada desde una persona que ahí estaba, que es el reportero que fue de Diario Basta. En esta otra parte, escuchen lo que pasa. Periódico Basta. Sobre Jalisco. A la gente de los talleres y a los jóvenes de Jalisco. Y ahí lo cortan. Ahí ya estando la cámara, o sea, ya estaban en la última parte cuando estaban grabando lo de la felicitación de Diario Basta, ahí ya se escucha que le dicen lo de Jalisco y lo de Lagos de Moreno y él no respondió. O sea, ahí no respondió el presidente. Eso, en este momento, sí puedo decir que sí se escucha y el presidente no respondió. Pero les voy a poner lo que una persona que sí fue a la mañanera reportó. Antes de que emita cualquier tipo de opinión. Hasta este momento no estoy opinando al respecto. Estoy hablando de puros hechos. César Huerta, que fue el día de hoy a la mañanera y que fue representando a el diario Polemón, a la revista Polemón, pone lo siguiente. Hoy un periodista presumió que hizo la tarea y tomó el micrófono para felizmente presentársela al presidente.
Después de plantear por algunos minutos su tema, tuvo la oportunidad de cuestionar de frente al mandatario sobre lo sucedido con los 5 jóvenes de Lagos de Moreno y prefirió gritar de forma anónima hasta el final de la conferencia, cuando AMLO se iba, y todas las voces se convirtieron en un barullo en el salón de tesorería. No hay duda de lo que se trata es de golpetear a la 4T con noticias falsas. Él estuvo ahí, eso es lo que él está mencionando desde su perspectiva. Ahora, acá hace un siguiente comentario y le responde a Pascal. Pascal, quien me tiene bloqueado, omite que el periodista del diario Basta, a diferencia de los reporteros que gritaron desde la parte de atrás, se fue hasta adelante para que el presidente López Obrador lo escuchara. Como siempre, el director de Excelsior y empleado de Olegario Vázquez Aldir inventando noticias falsas. Aquí voy a ser muy clara con esto. Considero que el presidente no haya tocado el tema es un error. Sí. Considero que el presidente omitió olímpicamente hablar del tema o lo evadió. No. Y quiero que esto se entienda muy bien. Son dos cosas muy distintas. Considero que los medios de comunicación están usando esto políticamente. Sí. Porque me regreso a esta publicación de alguien que sí estuvo ahí, que sí estuvo presente, que estaba en el lugar, diciendo que un reportero que hizo una pregunta en la mañanera es el mismo reportero que después de haber planteado por un muy largo rato un tema relacionado con la democracia, en vez de hacer la pregunta cuando tenía el micrófono, prefirió hacerla cuando estaba gritando. Ese es el punto al que voy a llegar. Y yo sé que para muchos quizás este es un tema que no que no se debería de tocar o no sé, pero quiero que ustedes vean este momento. Estamos hablando del reportero de imagen, que por cierto yo no es que haya ido mucho a la mañanera últimamente, pero en los 2 años que fui prácticamente una vez a la semana, este reportero no iba, solo iba cuando tenía preguntas que hacer. Y esta no fue la excepción. A él no le habían dado la palabra en la mañanera, él toma el micrófono en la mañanera y esto es lo que pasa. De hecho, es el primer planteamiento. Quiero que ustedes lo vean, porque este es el reportero que grita que grita la pregunta primero. De ahí en fuera los demás empezaron a gritarla, pero eso hasta después. El que planteó la pregunta inicialmente fue él y escuchen cuando tuvo la oportunidad de hacerlo ante el micrófono, qué es lo que hizo. ¿Dónde está? Páramo. ¿La hiciste? ¿Ah? Bueno, vamos a empezar con la tarea. Bueno. Gracias, presidente. Ayer estuve haciendo un recuento acerca no solamente del gasto electoral de México y de comparativo con otros países, sino más bien eso tiene que ver con el sistema electoral de cada país. Es muy diferente y no son equiparables. Después de estar revisando, no hay manera de hacer una comparativa en la que sea exactamente igual el gasto que se ejerce junto con el aparato electoral, porque el INE tiene la particularidad de que es de una permanencia que se esté... Lo voy a dejar ahí porque el planteamiento, quiero que vean, dura como 11 minutos, poquito más, llega a durar el planteamiento que hace, y después de que hace esa pregunta, ya no vuelve a preguntar. Es el único planteamiento que hizo. Ahora quiero que vean el lugar en el que está, sentado. Justamente le decía al señor productor, no sería adivina, pero está en la tercera fila, en la esquina junto a la puerta. Yo solamente he escuchado que el presidente ante los gritos le responde, o sea, que sí los alcanza a escuchar cuando está en la segunda fila o cuando están pegados al centro. Cuando están en las esquinas prácticamente no te hace caso. Es una de las críticas que he hecho 1000 veces, que hasta pareciera que si te toca en la esquina o si te toca a partir de la tercera fila, ya valió cacahuate. Incluso la última vez que fui a la mañanera, el presidente ya tenía la regla que solamente los de la primera fila, porque como ya se enteró que es por sorteo, ya no necesita irse hacia atrás. Entonces, solo preguntan los de la primera fila. Entonces,
quiero partir este análisis en dos. El primero, insisto, desde la posición en la que está el reportero, en ese momento, cuando termina la mañanera y le hacen el primer grito de Lagos de Moreno, yo no puedo garantizar, no sé si lo escuchó o no. Habrá que preguntárselo. Ya responde Jesús Ramírez Cuevas más adelante y dijo que él nunca se burló de los jóvenes, que no, ni siquiera lo había escuchado. Pero vamos al otro boleto. O sea, esto tiene muchas aristas para que me entiendan. ¿Por qué? O sea, esto ocurre un sábado 11 y aquí vienen muchos porqués. Estamos a miércoles. La noticia de la desaparición se da entre lunes y martes, o sea, sabemos del tema desde el sábado, pero es lunes y martes cuando detona, sobre todo el martes. Pero para el lunes ya los medios trabajaban y venían manejando el asunto de Lagos de Moreno. Martes es cuando se viraliza. Mi pregunta es la siguiente, y esto es para el análisis, porque no tengo la respuesta. Yo no estoy en esas mesas. Puedo inferir lo que pasa, pero la pregunta es muy seria. ¿Por qué si mandan a muchos reporteros, por qué incluso si iba el reportero de Imagen y de Excelsior, que es de los dos medios de comunicación, por qué no, antes de hacer, que lo han hecho 1000 veces, ¿por qué no su primera pregunta fue Lagos de Moreno? Si era el interés del medio. O sea, yo no voy a justificar si el presidente tocó o no el tema, personalmente creo que lo debería haber tocado, sí, pero no solo desde la perspectiva de Lagos de Moreno. Ayer les platicaba cómo en lo que va del 2023, Lagos de Moreno es el quinto caso de desapariciones. Es la quinta desaparición masiva en lo que va del 2023 en Jalisco. Entonces, si le vamos a exigir al presidente que se posicione por lo de Lagos de Moreno, tendríamos también que exigirle que se posicione por lo del call center, que se posicione por lo de Zapopan, que se posicione por las desapariciones, las 5 desapariciones que se han dado de Jalisco. Mi pregunta está muy clara y va muy enfocada al por qué la insistencia con el tema de Lagos de Moreno. ¿Es una tragedia? Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Que la conoce el presidente? Pues si todas las mañanas hay informes de seguridad a las 6 de la mañana, claramente lo sabe. El por qué no lo dijo o por qué no lo ha mencionado, no lo sé. No voy a defender el por qué no lo ha dicho. Les puedo apostar lo que sea que en la mañanera del jueves 17 nos vamos a enterar y entenderemos y quizás podamos seguir juzgando. Otra cosa que puedo asegurar prácticamente, apostar por ella, es que no importa lo que el presidente hubiera dicho, lo iban a manipular de tal manera que les sacara números a los medios de comunicación, porque nada de lo que dice sobre estos temas es agradable para los que lo escuchan. Nada, absolutamente nada. Ni para Excelsior, ni para Imagen, ni para Reforma, ni para nadie. Diga A o diga B, siempre se lo van a criticar. Claro que sí, eso va a pasar. Mañana lo van a ver. Que hubiera sido bueno que lo dijera desde el lunes, quizás sí, me hubiera encantado que él mismo lo mencionara. Es más, a mí me encantaría que en la mañanera se diera un informe completo de los desaparecidos de Jalisco, porque la crisis de desaparecidos en Jalisco es grave. Ojo, a mí me encantaría que en Jalisco, que en la mañanera no solamente se hablara de la desaparición de los Lagos de Moreno, sino que hicieran toda una recapitulación de todas las desapariciones del estado de Jalisco. Eso sería lo ideal. Porque mi pregunta a los medios de comunicación es, ¿por qué si en Jalisco han ocurrido 5 desapariciones masivas, es la quinta la que quieren hacer noticia y viral porque el presidente no ha dicho nada? ¿Ya fueron a preguntarle a Alfaro sobre esto? ¿Ya fueron con esto a la autoridad local primaria en donde ocurrió el tema? ¿Ya fueron con él? Porque yo no los he visto. ¿Ya solicitaron una entrevista a Alfaro? No lo han hecho. Alfaro no da mañaneras, entonces evidentemente no pueden hacer esto que están haciendo con el presidente, con Alfaro, porque no tienen esa oportunidad. Alfaro ni por error ahorita sale a la calle para que lo entrevisten los medios. Por supuesto que no lo va a hacer. Entonces, como Alfaro saben que es una puerta cerrada, a menos que lleves preguntas a modo, entonces van con el siguiente y se brincaron una autoridad solo por tener algo que vender. Esa es mi bronca con los medios de comunicación. Ese es mi tema. O sea, yo no estoy justificando el que el presidente no lo mencionara. Creo que lo debería de haber hecho y creo que se debería de dar. Y soy muy insistente. Y yo sé que muchas veces me dicen, es que repites mucho. Sí, pero es que imagínense, si digo una cosa y lo malinterpretan, por eso es que soy tan insistente, para que por piedad escuchen lo que se está diciendo. Creo que desde esta conferencia de seguridad que no se ha dado y que es el lugar en donde el presidente normalmente habla de estos temas y que no es la primera vez y que ha tocado temas delicados muchas veces, creo que desde la mañana se debe hacer una recopilación de todos los casos de desapariciones en Jalisco y cuáles terminan siendo competencia federal y cuáles no, porque para la Fiscalía de Jalisco todo es culpa del gobierno federal.
aunque todos los hechos ocurren dentro del territorio local, todo es culpa del gobierno federal. Entonces, ¿en dónde queda la coordinación entre ambos? ¿En dónde está? O sea, la hazaña es con el presidente porque es lo que les da de comer. Eso es lo que critico. ¿Estoy criticando a los medios? Sí. ¿Estoy cuestionando al presidente? Sí. Aquí nadie se salva. Y no me vengan con estas cuestiones puritanas, porque están perdiendo la esencia de lo que aquí se debe de cuestionar. Lagos de Moreno, los 5 desaparecidos de Lagos de Moreno, es la 5ª desaparición masiva del 2023 en el estado de Jalisco. Hubo una negativa por parte de Alfaro hacia las familias de los desaparecidos. Y eso no ha sido noticia nacional y no se han ido a establecer afuera del Palacio de Gobierno de Jalisco para hablar con Alfaro y preguntarle todo esto. ¿O todo lo van a hacer competencia federal? Que puede y que debe coadyuvar, pero por supuesto que sí. Pero a veces se les olvida qué es lo que ha pasado particularmente en Jalisco. A veces se les olvida que Enrique Alfaro desde el principio se negó a tener esta cooperación con el gobierno federal en la estrategia de seguridad. ¿Esto se les olvida? Esto es lo que se les olvida. Porque yo sé que lo de hoy es criticar al presidente porque hizo un chiste al final de la mañanera y porque todos quieren asumir que escuchó lo de Lagos de Moreno cuando se lo estaban gritando la primera vez y porque ahora todos están interpretando el por qué el presidente no respondió a lo de Lagos de Moreno la segunda vez. Ok, pero ya se les olvidó esto. Quieren hacer una competencia federal, algo que Alfaro se ha negado desde que entró al gobierno. La cooperación del gobierno federal. El propio Enrique Alfaro, y no es solamente al inicio, ha sido una tras otra, se ha negado a tener una cooperación porque lo que él dice es que la estrategia de control que se suponía en la que coadyuvaba el famoso superdelegado, que es el que asiste a las conferencias de seguridad en los estados junto con el gobernador y toda su estrategia de seguridad, es una estrategia que viola el mandato constitucional y que la seguridad estará a cargo del gobierno local. Entonces yo pregunto, ¿la seguridad está a cargo del gobierno local? ¿Hasta dónde? Porque pareciera que es hasta donde les conviene. No hay que ser genios para entender que para solucionar los problemas de seguridad en México necesitas que los 3 órdenes de gobierno estén en la misma ruta. Porque si cada quien va por un lado, pues se acuerdan del Culiacanazo, ¿verdad? Yo sé que también todos se lo quieren achacar al presidente, pero el Culiacanazo fue por una muy mala estrategia en donde cada quien se aventó a hacer lo que quería en vez de tener una estrategia coordinada y aparte hacerla una pésima hora. Entonces, que alguien a mí me explique. Porque los medios de comunicación están muy chuchos vendiendo solamente un lado de la moneda, cuando esto ni siquiera es una moneda. Esto es una historia que tiene diferentes aristas y donde cada una de las autoridades tiene una propia responsabilidad. Y yo solo veo cuestionándolos a una. Quieren cuestionar al presidente porque no lo dijo. Qué bueno, cuestionémoslo. Pero, ¿por qué no estamos haciendo lo mismo con Enrique Alfaro? Perdón. Enrique Alfaro se avienta una carta a Santa Claus en sus redes sociales. Escuchen esto, y esto lo publica, quiero que vean la fecha. Enrique Alfaro lo publica el 16 de agosto a la 1:04 de la tarde. Y esto es lo que sube a sus redes el gobernador del estado donde se han dado estas desapariciones. Dice, después de la reunión de seguridad de esta mañana, me reuní con el alcalde de Lagos de Moreno y con el gabinete de seguridad para revisar los avances de las labores de búsqueda de los jóvenes desaparecidos en este municipio. En este momento, esa es la prioridad. Cientos de elementos de la Fiscalía de Jalisco y de la Secretaría de Seguridad están desplegados en la región para encontrarlos. La Fiscalía del Estado sigue avanzando en las líneas de investigación para entender qué hay detrás de este brutal suceso y encontrar a los responsables. Desde el primer momento en que se presentó la denuncia, hemos estado concentrados en el tema, hemos dado la cara para informar sobre lo sucedido y hemos actuado, como siempre, con seriedad y responsabilidad. Aunque estamos ante un hecho evidentemente vinculado a la delincuencia organizada, que es un asunto de competencia federal, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos toca. Espero que la Fiscalía General de la República y el gobierno federal hagan lo propio ante un hecho que ha lastimado profundamente a Jalisco. La positiva coordinación que hemos tenido en la agenda de seguridad con la Federación tiene que fortalecerse y profundizarse ante los hechos ocurridos en las últimas semanas en nuestro estado. Estamos ante ataques irracionales, violentos y directos a la estabilidad de Jalisco que exigen una reacción del Estado mexicano.
Le pedí al fiscal mantener una comunicación directa y permanente con las familias de los muchachos para que conozcan los avances de los trabajos de investigación que se han estado realizando. Sabemos que ante hechos de esta naturaleza se generan rumores y desinformación y hay quienes quieren lucrar con la tragedia. Por eso pedimos a la población que atienda a la información oficial. Por último, quiero expresar a la comunidad de Lagos de Moreno y a la región Altos Norte que estamos concentrados en garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entendemos el temor que genera este tipo de hechos, pero ante la adversidad necesitamos cerrar filas y no claudicar en la lucha por recuperar la paz y la tranquilidad que estos delincuentes nos han robado. Mi pregunta es, Enrique Alfaro, en 16 de agosto, dice que ya hay cientos de desplegados de la Secretaría de Seguridad en la región para encontrar los cuerpos de los 5 jóvenes desaparecidos. Yo preguntaría, ¿no? Si estamos en este afán de vamos a preguntar, Enrique Alfaro, ¿en dónde están esos mismos elementos de seguridad en esa misma carretera? Porque las 5 desapariciones, esta es la quinta, al menos la pasada desaparición, la de los del call center y la de unas mujeres, unas hermanas, se dio en exactamente la misma carretera. Lagos de Moreno, Encarnación. Cuéntenme, ¿en dónde están las autoridades en esa carretera? Para vigilar, para cuidar. ¿En dónde están las autoridades ahí? ¿No están? ¿Por qué no están? Eso también hay que cuestionarlo, no nada más quedarnos con es que el presidente se burló. El presidente tendrá que rendir una explicación y tendrá que decir qué es lo que pasó y tendrá que dar su parte, sí. Pero, ¿y lo demás? ¿Dónde me dejaron a los analistas? ¿En dónde me dejaron a los periodistas que están obsesionados y que tienen esta misión legítima de perseguir las injusticias y de denunciar las cosas como son? ¿En dónde están? Yo no los estoy viendo. Alfaro es el gobernador del estado. Durante años se negó a trabajar con el gobierno federal. Durante años. Y oigan, ¿cuándo antes dijo Alfaro algo sobre los jóvenes de Lagos de Moreno? Pues vean su Twitter, porque el señor no da ruedas de prensa. El 11 de agosto estaba en la Ciudad de México y estaba muy contento teniendo reuniones, que es el día que desaparecen los jóvenes. 12 de agosto, promocionando el nuevo Hospital Civil de Oriente. El también 12 de agosto. El 13 de agosto estaba muy preocupado por la Copa Jalisco. Ahí no pasó nada. Ok, esto ocurre el 13 de agosto. La desaparición es el 11, 2 días después, el gobernador no había dicho nada. El 14 de agosto, esta es la realidad que viven las y los vecinos del Parque San Rafael, ¿no? Que aquí es un tema que están haciéndose una denuncia y que están modificando el parque. 14 de agosto. 14 de agosto también una nueva generación de jaliscienses que decidió salir al frente para salvaguardar su tierra y que prueban su vocación. Está hablando sobre los oficiales que se acreditaron con formación oficial equivalente, un requisito para obtener su certificado único de policía. Esto ocurre el 14. Y luego el 14, promocionando las cuentas de licencia de conducir. El 12, hablando sobre la presentación del proceso, digo hace 12 horas, o sea, el 15 de agosto, hablando sobre la fabricación del material rodante para la línea 4 del Mitren. Y ya, ¿en qué momento Alfaro dijo algo sobre los jóvenes de Lagos de Moreno? Hasta el 16. Y después, porque no habló antes de la mañanera. O sea, fue hasta que salió la polémica del presidente que habló el gobernador de Jalisco. ¿Esto no consideran que también es un insulto? ¿No consideran que esto es una burla también? ¿No consideran que esto es una mofa? ¿O solamente lo que les conviene a los medios a los que les quitaron presupuesto? Ese es mi punto, ese es mi problema. Eso es lo que de verdad me da rabia, porque estamos hablando de una tragedia. Estamos hablando de cómo 5 jóvenes desaparecieron, pero antes de estos 5 jóvenes fueron 8, y antes de estos 8 fueron 4, y antes de estos 4 fueron 5, y otra vez fueron 3. Esta es la quinta desaparición en Jalisco. ¿O aplicaron la de no hay quinto malo? ¿Qué es lo que diablos nos está pasando como sociedad? Que hay quienes se dejan llevar solamente por lo que le venden los medios. Esa es mi bronca. ¿En qué tiempos estamos? Estamos en tiempos en donde indudablemente la ciudadanía se supone que abrió los ojos. Se supone que los que critican todo esto no se dejan mangonear, que tienen un nivel de análisis superior. ¿En dónde me dejaron el nivel de análisis? ¿En dónde está? Ese es mi problema con esto. Esa es mi rabia con esto. Que es muy triste,
muy triste que algo que pudiera ser y que puede ser una crítica hacia el presidente se convierte en la nota que te venden todos los medios de comunicación y que pierde de vista el panorama, el problema, y que pareciera que los padres tienen que subirse a ese tren del morbo para que la justicia, para que la presión social le haga justicia a sus hijos. Se les olvida que mientras los padres confirmaban que sus hijos, los cuerpos que han estado, el cuerpo que apareció y demás, son los cuerpos de sus hijos, que los videos en donde se están matando son sus hijos, mientras los padres confirman eso, la Fiscalía del Estado de Jalisco todavía dice que no podía confirmarlo. Eso se les ha olvidado. La Fiscalía dice que tiene indicios de que esto fue parte del crimen organizado. Para que se involucre la Fiscalía General de la República no necesitan ser solamente indicios, necesitas tener una certeza de que está involucrado el crimen organizado. O solo porque lo dice el gobernador, entonces es ley. Porque entonces aplica exactamente lo que le critican al presidente. Ese es mi problema con lo que está pasando. La crisis de desaparecidos en Jalisco es un tema muy grave. Es gravísimo lo que pasa en Jalisco. Y no solo es Jalisco, es el Estado de México, es Veracruz. ¿Por qué solamente esos segundos de la mañanera se convierten en nota? Porque claramente hay línea. Y a partir de ahí tienes a Xochitl Gálvez y tienes a Santiago Krill y tienes a todos haciendo campaña con lo de Lagos de Moreno. Sí entienden, y voy a ser bien insistente, que esta es la quinta desaparición masiva en Jalisco, ¿verdad? En lo que va del 2023. Solo les interesa la quinta. ¿Por qué? Porque el presidente no ha dicho nada de las demás y rindió informe. Querían hacer la producción de la mañanera y que en la mañanera del lunes el primer tema fuera seguridad. Es muy triste ver cómo los medios de comunicación distorsionan las tragedias y cómo los políticos politizan las tragedias, pero al final ninguno de los dos abona para que el problema se resuelva. Ese es mi problema. Nadie aquí, ni los medios de comunicación abonan a que esto se resuelva, ni los políticos que se treparon al tema abonan a que se resuelva, porque no dan ideas. No dan ideas, solamente critican, pero no dan ideas. Y los medios de comunicación tienen que comer, ¿no? Como les bajaron un par de millones, siguen ganando millones, pero les quitaron un par de millones, entonces tienen que hacer el equilibrio con eso y tienen que generar opinión dentro de la opinión pública, entonces utilizan lo que les conviene. ¿Por qué el reportero que tuvo el micrófono, que es el que grita primero lo de Lagos de Moreno, por qué ese mismo reportero no lo preguntó en la mañanera si era un tema que le interesaba a su medio? ¿Por qué se espera para gritarlo? ¿Por qué no arrebata el micrófono y terminó haciendo la segunda pregunta? Miren, si todo esto, si yo lo que les estoy diciendo no nos hace entender cómo es tiempo de sopilotes y lucran con las tragedias, entonces yo no sé qué lo va a hacer.